Hola chicos, hoy correspondiente a nuestra materia de entidad, vamos a seguir un poquito retomando el tema anterior del porfiriato y los cambios que han ocurrido a partir del porfiriato, pero ahora con un poco de información diferente, y nuestro tema va a ser la vida cotidiana en mi entidad, pero ahora va a ser durante la Revolución Mexicana. Para ello, igual que las sesiones pasadas, vamos a desarrollar los puntos más importantes de nuestro tema. Entonces, el tema es la vida cotidiana en mi entidad. La vida cotidiana en mi entidad durante la época de la Revolución Mexicana. Este sería entonces el siguiente periodo de tiempo que vamos a ver, ¿sale? Y vamos a retomar un poquito, como les decía, lo de las clases pasadas. Como ustedes recordarán, los campesinos, que era la clase baja, y las personas de clase media y de clase alta, no vivían en las mismas condiciones que las que vivían los otros, y por esa misma razón había mucha diferencia y obviamente inconformidades, porque no era justo. Entonces, la sociedad estaba inconforme por las injusticias o condiciones de vida que tenían tanto una clase social como otra. Obviamente en este caso los que estaban inconformes pues eran los menos apoderados, es decir, la clase baja de aquel periodo de tiempo. Entonces, como las personas comenzaron a estar en constante conflicto porque no estaban conformes, se originaron protestas por las inconformidades. Se originaron protestas por las inconformidades de condiciones de vida y esto, chicos, a su vez originó aún más conflictos, pues entonces cuando ellos protestaban y decían, ¿sabes qué? Yo no estoy conforme, o donde eran grupos que se juntaban para realizar protestas por las inconformidades, por las condiciones de vida injustas que tenían, el gobierno comenzó por arrestarlos, es decir, mandaba a la policía por ellos, por este grupo de personas que estaban inconformes, y se los llevaban a las cárceles. Entonces, decimos que esta acción de protesta originó que el gobierno combatiera contra esos grupos sociales llevándolos a la cárcel, ¿sale? Es muy importante mencionar aquí que, bueno, se los llevaban a la cárcel, y todas estas cárceles eran las que fueron establecidas por el porfiriato, es decir, por el gobierno de Porfirio Díaz, donde él las mandó a instalar o a poner. Después dice que los llevaban a dos cárceles. Una de ellas era la cárcel de Belén,
cárcel de Belén, llamada así en ese entonces, y la otra cárcel llamada cárcel de Lecumberri. Cárcel de Lecumberri. Bien, si esta no era la opción, además de que podían llevarlos a la cárcel, o los llevaban a la cárcel o los hacían participar de manera involuntaria, es decir, por la fuerza, al ejército. Entonces, si no era cualquiera de estas dos opciones, los llevaban también a participar al ejército. Todas estas consecuencias, o estas tres consecuencias, solo porque las personas protestaban por sus inconformidades, ¿vale? Y después, obviamente, estando la situación crítica y entrando en conflictos difíciles, todos estos sucesos dieron lugar a otro hecho o acontecimiento aún más importante. Se llevó a cabo un movimiento social demasiado importante titulado la Revolución Mexicana. Entonces, para ello voy a borrar un poquito de este lado y ponemos que estos acontecimientos dieron lugar todos estos acontecimientos dieron lugar a un movimiento social, llamado Revolución Mexicana, ¿vale? Y este acontecimiento muy importante en nuestra historia de México, titulado la Revolución Mexicana, tuvo una gran participación Francisco I. Madero en el año 1911. En 1911, Francisco I. Madero llega a la presidencia. Después de todo el periodo del porfiriato, finalmente en 1911 llega otro presidente llamado Francisco I. Madero, ¿sí? Llega a la presidencia. Pero lamentablemente no tuvo mucho éxito que él llegara a la presidencia, porque aunque él quiso generar muchos cambios, no le fue posible. Y en 1913, debido a la inestabilidad otra vez que había en el país, por tanto conflicto social y económico, se convirtió en una guerra de muchos años. Entonces ponemos que el conflicto se convirtió en una guerra que duró muchos años, ¿sale? Y esta guerra ocasionó dos acontecimientos importantes. Obviamente afectó de muchas formas, pero donde más afectó fue ocasionando muchas muertes y también escasez
de recursos. Y no nada más hablamos de recursos económicos, sino también de alimentos, de servicios, de muchos otros más. Entonces vamos a dar continuidad con el tema. Para eso voy a borrar aquí. Y vamos a checar otro dato importante de este tema. Y hubo 3 personajes que también fueron involucrados y que fueron muy importantes en este periodo de tiempo. El primero de ellos, chicos, fue Emiliano Zapata. Francisco Villa y Venustiano Carranza. ¿Vale? Estos 3 personajes históricos deseaban ocupar la capital del país. Ya habíamos visto en lecciones pasadas que la capital del país era lo que hoy conocemos como Ciudad de México, anteriormente llamada Distrito Federal. Ellos 3 querían ocupar la capital del país y la querían ocupar principalmente para establecer su gobierno justamente en la capital del país. Entonces ponemos que buscaban ocupar la capital del país para establecer su gobierno. ¿Sale? Sin embargo, como tal, no lo lograron debido a la inestabilidad de la que ya habíamos platicado anteriormente. Pues aún en este periodo de tiempo, las personas vivían y tenían una situación de crisis económica y además de injusticia, porque seguían apareciendo varias injusticias. Por ejemplo, las personas en este periodo de tiempo iban al mercado a realizar sus compras para satisfacer sus necesidades básicas. En este caso hablamos de la alimentación, pero ¿qué creen? No encontraban alimentos en el mercado, pues no los abastecían. Entonces eso dificultaba obviamente cumplir con esa necesidad básica de alimentación, pero además los servicios como los que habíamos visto del agua y la electricidad no llegaban a todas partes, lo que también entorpecía la situación. Y entonces la gente ya estaba muy a disgusto y muy enojada porque no tenían ni alimento, pero tampoco tenían los servicios necesarios. Y dejemos de lado la mala paga de los trabajadores que se tenía en ese entonces. Entonces, la gente comenzó a unirse, a hacer grupos más grandes para realizar protestas como las anteriores, pero ahora estas protestas ya eran de otra dimensión. Por tal motivo, esas protestas ya eran llamadas huelgas. Entonces, después de los conflictos aparecen las huelgas. Y estas huelgas eran protestas, como se los decía, en una dimensión mayor. Es decir, generalmente las huelgas las hacían las personas trabajadoras, dejando de trabajar como protesta a que estaban inconformes por alguna o por otra razón. En este caso, que aparecen las huelgas empezaron a ser más largas, es decir, más duraderas, donde las personas dejaban de hacer alguna actividad importante a manera de expresar su inconformidad de alguna necesidad o de algún deseo que ellos tuvieran. Y dentro de estas huelgas, una de las huelgas más importantes, chicos,
se dio en 1915. En 1915, trabajadores de electricidad realizaron una huelga, y esta huelga fue una de las más importantes en la historia de México, donde obviamente ellos buscaban mejores condiciones, y además de buscar mejores condiciones, buscaban un espacio para tener opinión en los aspectos políticos del país en aquel entonces, ¿sale? Entonces, esto es nuestro tema del día de hoy. No voy a dejar tarea de entidad, únicamente sí necesito que repasen la información y que si tienen alguna duda vuelvan a leer el contenido del tema, y únicamente se va a subir a plataforma el apunte que ustedes hayan tenido del día de hoy.